Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Esto que hemos dado en comenzar en este mes de marzo, con el objetivo de que usted esté más cerca de aquello que nosotros, y no solo nosotros, sino todos los que están en el mundo de la salud, piensan que es lo mejor para evitar daños colaterales, o sea, para evitar la enfermedad, que es la prevención. En función de eso, el programa pasado estuvimos hablando de prevención en cáncer de mama y realmente nos llamó la atención, o no tanto, la cantidad de mensajes que hubo durante el programa y que, más allá de lo corto del tiempo, nosotros con Jorge pudimos contestar. Hoy el tema es un poquito más árido, si se quiere, pero esperamos que por la habilidad del invitado usted tenga una, digamos, la misma visión que tuvo en el programa pasado, porque hoy vamos a hablar de la terapéutica en el cáncer de mama, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Lindo día hoy, ¿eh? Oh, muy lindo, muy lindo. Hoy no está con nosotros Lucas McCormack. Faltó. La fama es puro cuento. Claro, pero está en Barcelona. En un congreso en Barcelona. En un congreso, dando sus conferencias en los temas que él tiene específicos. A él un saludo desde aquí. La vez pasada, como bien dijiste vos, hablamos de cómo se puede hacer el diagnóstico más precoz en cáncer de mama. Pero en realidad no hablamos de cómo se puede hacer, sino cómo se puede presumir. Es decir, mediante una mamografía, mediante una ecografía, el médico mira la imagen y dice, me parece que puede ser tal cosa. Entonces tiene que llegar a la conclusión de si es un tumor o no es un tumor. Tiene que hacer el verdadero diagnóstico. Entonces, hoy lo tenemos también al doctor Roberto Castaño, como es una continuación del programa anterior, no voy a hacer su presentación nuevamente, directamente por falta de tiempo le voy a preguntar, Roberto, ¿cómo llegan al diagnóstico los médicos? Bueno, buenas tardes y nuevamente gracias por la invitación. Es cierto lo que dijo Ariel, es un tema quizás un poco más árido, pero no por ser un poco más árido no deja de ser capaz más importante. Y no es extraño que haya habido muchos mails, porque hay mucha gente que se interesa en el tema, porque es sumamente frecuente, y las mujeres sobre todo, creo que tienen una conciencia en cuanto a diagnóstico precoz y prevención mucho más arraigada que el varón. Volviendo ahora a la pregunta del doctor Gori, ¿cómo se llega al diagnóstico? Si hablamos de diagnósticos en lesiones iniciales, es decir, entendiendo por lesión inicial esencialmente la lesión que no es palpable, es decir, aquella mujer que no encuentra un nódulo o tumor o bulto, como ella llama, en su mama, el diagnóstico habitualmente se hace a través de un examen radiológico o ecográfico, que es lo que uno intenta concientizar a la paciente y a la comunidad. Lo ideal es, si es que tiene que tener la patología, llámese cáncer de mama, es la posibilidad de encontrarlo en forma subclínica, es decir, no palpable, a través de imágenes. La imagen en realidad no me dice con certeza si es una lesión maligna o no. Entonces, ¿cómo hace el médico, para que la gente sepa, para llegar a esa diferenciación entre un proceso y otro? Para explicarlo simple, es cierto que la imagen no dice, pero dice o traduce algunas cosas. Nuestros imagenólogos en la República Argentina están, la inmensa mayoría de ellos, en centros calificados, altamente calificados a su vez para establecer un diagnóstico. Hay una clasificación americana que se llama BI-RADS o BI-RADS, que establece que, si bien es subjetiva, un índice de sospecha de determinadas imágenes radiológicas, es decir, en general de todas las imágenes mamarias. A través de ese índice de sospecha, el mastólogo ya sabe o debe saber aquella imagen que merece ser, por lo menos conocer la histología. ¿Qué significa? Ponerle un diagnóstico, ponerle el nombre y apellido, que se puede obtener de distintas maneras. ¿Eso sería un diagnóstico diferencial?
No es un diagnóstico diferencial, es un diagnóstico de aproximación o de sospecha. Se llama BI-RADS o BI-RADS y es una clasificación imagenológica que da una categoría de sospecha. Un imagenólogo mamario pone, o un mastólogo sabe, que a partir de un BI-RADS 4, esa imagen debe tener por lo menos un diagnóstico histológico. Llámese por una biopsia si es palpable en una cirugía, o llámese, como me imagino que me preguntará el doctor Gori, a través de algún mecanismo de punción si no es palpable. Bien, entonces vos ya has hecho una introducción. Hay distintas maneras de obtener el material para hacer el estudio biópsico. El estudio biópsico es el análisis que hace el patólogo para determinar si algo es de una manera o de otra. Ahora, ¿cómo obtiene el mastólogo el material para mandárselo al patólogo? Porque le interesa a la paciente, porque a ella se le va a obtener ese material. La pregunta es excelente porque además va a tratar, o es importante que los médicos cambiemos un mito. Lo primero que nos va a decir la paciente es todavía de la época de hace más de 30, 40 años, es: doctor, si hace una punción, ¿esto no es malo? Si no hace una punción, ¿no va a desparramar células al torrente circulatorio? Y si es malo, ¿va a generar? No, de ninguna manera. Lo ideal es la punción en aquella imagen o nódulo no palpable y claramente no modifica el pronóstico de la señora. ¿Y por qué es lo ideal? Porque uno tiene el diagnóstico y la estrategia de tratamiento es totalmente distinta si se va a operar con diagnóstico o sin diagnóstico. Pero también es bueno saberlo que eso en general se puede desarrollar en medios con cierta infraestructura. Cuando no hay infraestructura para hacer la punción y la imagen es dudosa o sospechosa, ¿y ahí qué haces? El médico no tiene más remedio que marcar la imagen. Técnicamente es mucho más simple poner una agujita fina, que lo hace el especialista en imágenes, con una gotita o unas gotitas de carbón en la zona, y después se hace la biopsia de esa área marcada. Lo ideal es la punción porque uno ya va a una eventual cirugía sabiendo qué es lo que tiene que hacer y la estrategia de tratamiento. O sea, que ya sea mediante un acto quirúrgico mínimo o una punción dirigida con distintas técnicas, mamotón, etcétera, que no vienen al caso, logramos el diagnóstico. Entonces le decimos a la paciente que tiene un proceso neoplásico. ¿Cómo sigue la historia? Suponiendo que tengamos ya la certeza a través de la punción hecha o por ecografía o por mamografía, es bueno saber, o bueno que la paciente entienda que si la imagen es tanto ecográfica como mamográfica, siempre es mejor para la paciente y para el médico por ecografía. Porque es más simple, porque es más rápido, porque es menos molesta y porque es absolutamente segura. No es que la mamografía o por mamografía sea más dificultoso, pero en general el procedimiento es bastante más engorroso. Pero una vez llegado el diagnóstico, ¿cómo sigue? Como son lesiones generalmente muy pequeñas y no palpables, ahí hay que hacer lo que dijimos antes si no podíamos hacer punción. Solo que ahora yo ya tengo un diagnóstico de una lesión maligna, es decir, la marcamos por ecografía o por mamografía. ¿Qué significa la marcamos? La marcamos significa que el área que punzó el imagenólogo mamario la vuelve a identificar a través de una aguja fina. Esto es totalmente distinto, porque no saca material. Pone con una aguja tipo intramuscular una gotita de carbón. Se marca la zona, se hace un dibujito con la proyección en piel y la paciente ya dormida y anestesiada se hace una incisión o un tajito, va a entender la señora, o la paciente va a ser más fácil explicárselo así, se saca, como usted dijo, esa pequeña área marcada con carbón habitualmente y se va a buscar habitualmente algún ganglio de la axila que se llama ganglio centinela. Eso dependiendo del diagnóstico que tengamos en la biopsia, pero que ese es otro tema. ¿Qué tan traumático es para la paciente ese procedimiento? Traumático desde el punto de vista de la agresión física ninguno, porque se hace con la paciente dormida. Lo que no se hace con la paciente dormida es la marcación que se hace en imágenes. No es traumático del punto de vista agresivo, indudablemente es traumático del punto de vista psicológico. La mujer se siente indudablemente invadida y agredida, pero lo que uno tiene que entender o lo que uno debe explicarle a la paciente que esto permite una certeza absoluta de que lo que sacamos es lo que queremos sacar
que lo que sacamos es lo mínimo necesario y que además nos aseguramos, en medida de lo posible, el mejor resultado cosmético, lo cual no es un tema menor en la mama, siendo la mujer el órgano de feminidad, la mama hoy en día, en el momento que estamos viviendo. Roberto, ya tenemos el diagnóstico, entonces a la paciente la operamos, es decir, le hacemos el tratamiento. El tratamiento consiste en sacar el nódulo y, como bien dijiste vos, estudiar un ganglio de la axila que se llama centinela. ¿Para qué? Porque las pacientes entienden que hay que sacarle el nódulo, eso es muy sencillo. ¿Para qué se estudia ese ganglio? ¿Qué finalidad tiene? Perfecto. El ganglio centinela, que no solo se da en mama, sino se da en cualquier cáncer o en muchos carcinomas, se llama centinela como si fuese el primer ganglio al cual van vía torrente linfático las células del órgano, es decir, es el ganglio centinela de la mama, no es el ganglio centinela del nódulo. Ese es un primer punto que tenemos que tener claro. Con lo cual la paciente hay que explicarle que si yo puedo marcar e identificar el ganglio centinela, que hay un par de técnicas para ubicarlo, con una chance de identificación de un 98, 98,5, 99%, ese ganglio lo estudio en el momento con el patólogo y el patólogo me dice que ese ganglio está libre de células malignas, puedo evitar el vaciamiento de la axila. Es decir, la morbilidad es absolutamente menor sacando 1, 2 o 3 ganglios que hacer lo que hacíamos y que a veces en algunas circunstancias tenemos que hacer, que es la extirpación de los ganglios de la axila. Bueno, mensajes. Perdóname, pero estamos muy bien, porque las pacientes tienen que saber, o la gente tiene que saber, que el diagnóstico precoz es posible, se hace con métodos muy poco cruentos y el tratamiento es poco cruento, porque antes se sacaban todos los ganglios, se sacaba la mama, etcétera, etcétera, que hoy también se hace, pero en circunstancias que después le vamos a preguntar a él. O sea, que hay un espectro muy interesante de algo que se puede curar y además sin una agresión importante. Sí, eso es fundamental, ¿no? De algo que se puede curar. Acá la primera pregunta, primer mensaje, Cecilia Devoto, ¿cuál es el porcentaje de eficacia acerca de los estudios en cuanto a detectar a tiempo este cáncer? Verónica de Versalles felicita al doctor Castaño por su simplicidad para explicar temas tan complejos, tanto hoy como el lunes pasado, y Silvia de Villa del Parque felicita a Castaño. En el año 93 la operó en el Hospital Naval y realmente todo ocurrió como él adelantó. Bueno, le agradezco a las televidentes las felicitaciones y los saludos. Con respecto a la pregunta en cuanto es la efectividad, si se refiere a la posibilidad de la biopsia, si ya está punzada, la efectividad es 100%. ¿Cuál es la efectividad? En el hallazgo del ganglio, con dos técnicas que se hacen, una con colorantes o bien con una técnica con un radioisótopo, que creo que no viene al caso y se nos va a ir el tiempo en explicarlo, la posibilidad de encontrar ese ganglio es de un 98-99%. Y si ese ganglio es negativo, la chance de que el resto sea negativo es menos del 1%. Por eso que es sumamente efectivo poder ubicarlo, y si es negativo, la posibilidad de evitar el vaciamiento de la axila es altísima y totalmente eficaz. Roberto, las pacientes preguntan generalmente si cuando se le hace la tumorectomía, o sea, se le saca el tumor, le va a quedar mal la mama, deformada, se hunde, estéticamente inapropiado. ¿Qué respuesta le podemos dar? Que pueda haber resultados cosméticos no satisfactorios. Siempre eso es factible, eso depende muchas veces también de la estética que tenga la señora al comienzo de la cirugía. Pero en general uno puede decir que en este tipo de lesiones no se va a modificar cosméticamente la mama, que los resultados son muy buenos y que estéticamente no va a haber grandes trastornos. Aún así, esos pequeños trastornos que pueden generarse por la cirugía o eventualmente por algún tratamiento posterior como la radioterapia, hoy también tienen una solución accesible a través de técnicas muy simples que son más vinculables a la cirugía plástica. Vos, mientras estabas hablando, dijiste y posteriormente radioterapia. ¿Qué significa? ¿Que después de esto hay que hacer radioterapia? Sí, eso es trascendente y la paciente lo tiene que saber. Hace más de un siglo
la única terapéutica era la radioterapia. Era la mastectomía. La mastectomía. Y una mastectomía sumamente agresiva, porque hace más de un siglo todo diagnóstico pequeño o grande de tumor mamario implicaba sacar la mama, los dos músculos pectorales y el vaciamiento de la axila. De ahí pasamos a fines de la década del 70, comienzos del 80, al tratamiento conservador, que es lo que acabamos de explicar, es decir, la conservación del órgano, eso es tratamiento conservador. Casualmente con el doctor Gori fuimos dentro de los primeros grupos en el país y en Latinoamérica en publicar nuestra experiencia en tratamiento conservador sobre fines de década del 70, tanto que en el año 81-82 publicamos un libro de tratamiento conservador en cáncer de mama. Esa terapéutica conservadora implicaba el vaciamiento de la axila. Hoy ni siquiera vemos, y lo acabamos de explicar, que es necesario en la mayoría de los casos vaciar los ganglios de la axila y sacar uno o dos ganglios. Lo que la paciente tiene que entender que lo que permite hacer este tratamiento es un combo. ¿Y qué es el combo? El combo es la cirugía más la radioterapia. Sin radioterapia no hay tratamiento conservador, es decir, el arma de la radioterapia es sumamente útil e imprescindible en el tratamiento conservador, a tal punto que si no se puede irradiar hay que pensar en las ventajas de una mastectomía. Amalia de Junín, luego de una intervención, ¿cuánto tiempo debe transcurrir o pasar para saber que no volverá el cáncer nuevamente? Lucía de Almagro, en todos los casos se debe llegar a la cirugía. Muy buen programa. Noemí de Palermo, para este tipo de cáncer, ¿hay medicina complementaria y o psicosomática? Jimena de la Ferrer, muy buen programa, realmente muy claro los conceptos, es la primera vez que los veo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de responder de a una de las preguntas. La primera era si... Luego de una intervención, ¿cuánto tiempo? Es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón. Históricamente antes decía 5 años, 10 años. Hoy le decimos a la paciente que tiene una altísima chance de andar muy bien. Lo que dijo Jorge al principio. Andar muy bien, uno no tiene ni la lechuza ni la bola de cristal. No podemos decir absolutamente que no va a tener ninguna posibilidad de que la lesión vuelva a aparecer. Pero tiene muchísimas chances de tratarse si esto llegase a ocurrir, pero la posibilidad de que no tenga recurrencias, es decir, una nueva lesión en la mama, en lesiones muy pequeñas como estas que estamos hablando, son arriba del 94-93%. Es decir, el tratamiento conservador permite una posibilidad de que la recurrencia en esa misma mama ronde entre el 6 y el 9%. Lucía de Almagro, ¿en todos los casos se debe llegar a la cirugía? En estos casos sí. Primero porque es la opción ideal para el tratamiento. Segundo porque la punción nos da un diagnóstico, pero no nos dice exactamente las características y no nos habla tampoco del tamaño. Y la posibilidad hoy en día de la mejor opción terapéutica es sacar ese nódulo. Hay algunas propuestas, son ensayos, donde podrían tratarse sin cirugía y directamente con radioterapia. Hoy una paciente que tiene una posibilidad quirúrgica, creo que no tengo la menor duda en ofrecerle que hoy por hoy se opere. Claro, pero no es lo convencional. No es lo convencional es el tratamiento quirúrgico y radiante. Bien. O sea que la mastectomía no se hace más. La mastectomía tiene alguna indicación. Si uno, es un poco lo comentamos el lunes pasado, y eso también lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque depende muchas veces del medio donde uno se desarrolle, donde trabaje. Yo he tenido, y lo he dicho con mucho orgullo, he trabajado en hospitales públicos, pero la realidad de los hospitales públicos hacen que los diagnósticos sean diferentes a instituciones que tienen más posibilidades y pacientes que tienen más acceso al diagnóstico precoz. En una institución como la que estamos trabajando en estos momentos, el Hospital Alemán, tenemos un índice de diagnóstico de lesiones subclínicas, es decir, no palpables, para que la gente entienda, muy semejante a lo de un país altamente desarrollado. En un medio público, la realidad dice que la inmensa mayoría de las veces la paciente viene con un tumor palpable. Eso hace que globalmente en la República Argentina y en el mundo, todavía la mastectomía deba ser aplicada en casi el 30% de estos tratamientos, que no es la estadística que manejamos en el Hospital Alemán.
Eso era una de las preguntas que me habías hecho. La segunda era si la radioterapia... No, ¿en qué caso la mastectomía? Son varios los casos. Algunos discutibles y otras verdades absolutas. Si decíamos que el tratamiento conservador es un combo, cirugía y radioterapia, aquella paciente que no pueda ser irradiada tiene que pensar en una mastectomía. Ejemplo, lo que me preguntaba Ariel, si recurre en la misma mama. Aún muy pequeño no puedo volver a irradiarla una vez que se irradió a dosis máxima. O sea, la paciente tiene que entender que si recurre debe hacerse mastectomía. Otra, la que se llama lesión multicéntrica, es decir, que tiene lesiones pequeñitas, pero en 2 o 3 lugares diferentes de la mama. Entonces, eso, lo que se llama multicentricidad, nos obliga a pensar en la mastectomía. Hay algunas circunstancias muy especiales que contraindican la radioterapia. Por ejemplo, algunas patologías autoinmunes con manifestación en la piel. Un ejemplo claro es una esclerodermia con una manifestación en la piel del tórax muy marcada y son pacientes que no pueden ser irradiadas. Otra circunstancia podría ser, pero eso es para hablar otro día, eventualmente una paciente con cáncer de mama y embarazo, pero hay opciones y no es el momento. Pero claramente serían las cosas más puntuales que me parece que la gente tiene que entender que no puede irradiarse y debería ir a mastectomía. Y quizás la más importante, que es la que dije al comienzo, sin ser tan preciso, la relación volumen-mama, volumen-tumor. Por lo que hablábamos del medio público, si el tumor es voluminoso, eso no habla de disminuir posibilidad de curación, pero si el tumor es voluminoso y en una mama pequeña, no hay más remedio que mastectomía. No se olviden que el tratamiento conservador en realidad lo que busca es la posibilidad de curar igual que la mastectomía, si no, no sería ético proponerlo, pero con un resultado estético. Si no tengo resultado estético, tengo que pensar en una mastectomía. Bueno, o sea que la mastectomía se hace cuando la relación volumen-mama está desequilibrado. A veces hay mamas, es un gran problema, mamas muy chiquitas, muy pequeñas, con tumores no tan grandes y que no se puede hacer el tratamiento conservador. Es cierto. Pero vos dijiste que en el caso de que no se pueda hacer radioterapia, se puede hacer mastectomía. O sea que puedo deducir que la mastectomía no necesita radioterapia. Generalmente no. Ya sería un tema a discutir entre mastólogos y a veces no nos ponemos de acuerdo en verdaderos congresos médicos, pero hay casos, no muchos, pero hay casos que luego de la mastectomía tiene que hacerse radioterapia. Pero generalmente la mastectomía no va seguida de radioterapia, en líneas generales. Perdón, o sea que tengo el tratamiento conservador, que es muy estético, y la mastectomía, que no lo es tanto. Entonces, las pacientes nos preguntan, ¿y qué puedo hacer para mejorar esa estética una vez que me sacan la mama? Excelente pregunta. Decíamos que la mama es el órgano de femineidad por excelencia en este momento de nuestra sociedad, y a la paciente le preocupa mucho. Si bien es cierto que un viejo maestro de la mastología dijo que la mejor forma de ser como antes es estar como antes, la paciente también tiene que saber que a veces ante la necesidad de la mastectomía existe la posibilidad también, y cada vez con mejores resultados, de la reconstrucción. ¿Qué significa la reconstrucción? La posibilidad de colocar distintas técnicas, pero la posibilidad de hacerle la colocación de un expansor, que es una especie de bolsita que se va insuflando para darle volumen, o directamente colocar una prótesis. Hay técnicas para reconstruir la mama post-mastectomía, sea en el mismo acto quirúrgico o sea en un procedimiento diferido. Nos queda poco tiempo. Silvina de Morón, ¿cuántos tipos de tratamiento existen para este tipo de cáncer? Tengo 30 años, ya debo comenzar a realizarme estudios. Silvina, esto lo comentó Roberto la semana pasada. Romina de Flores, tengo 28 años, quiere saber cuáles son los síntomas para detectar este tipo de cáncer y a partir de qué edad también deben comenzar a realizarse mamografías. Y Laura de Barracas quiere saber si hay repetición del programa para que lo vea una amiga que ahora está trabajando. Muy bueno el programa y el invitado. Sí, hay repetición mañana a las 14 horas. Brevemente, lo dijimos el lunes pasado, en general con 28 y 30 años de edad, si no hay antecedentes familiares directos de cáncer de mama,
no deberían iniciar la mamografía. Pero es bueno, obviamente, que tengan un mastólogo de referencia para comenzar con sus controles mamarios, que es generalmente un examen y eventualmente una ecografía. Respecto, bueno, al resto la pregunta de la repetición es tuya. No, y las preguntas sobre medicinas alternativas, digamos, o psicosomáticas. Vamos a tener un programa al respecto. Siempre uno, y creo que también lo escuché al doctor Gori, uno nunca cierra la puerta a la medicina alternativa, porque claramente la psiquis del paciente juega en esto, sin entrar a juzgar cuánto es lo que sirve la medicina alternativa o no. Uno le dice que lo que no puede dejar es lo que es tradicional y lo que es estándar y demostrado. Bueno, como ves, hay muchas posibilidades para, especialmente en este tema de mama, y después veremos en los otros, casualmente para vivir más, pero también mucho mejor. Mucho mejor, y creo que la ventaja de tener expositores como Roberto es que hacen fácil lo que aparentemente se presenta como muy complejo y muy difícil. Sí, por supuesto. Para el entendimiento de los otros. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes, y espero que Ariel la próxima vez me invite a hablar de fútbol, que no sé tanto como medicina, pero podemos estamos vedados. Sí. Muchas gracias. No, en serio, gracias por venir. Bueno, lo esperamos como siempre, y las esperamos como siempre el próximo lunes en Vivir Más y Vivir Mejor, esta idea que yo creo que fue realmente espectacular del Instituto de Oncología del Hospital Alemán. Chau. Gracias por permitirnos entrar en su casa.